Lo venimos mencionando, es una noticia que ya se la dimos a conocer, que la desarrollamos desde hace un tiempo considerable, pero que es un caso que nos termina impactando no solamente a Córdoba, sino que también por la magnitud y cómo fue a todos los argentinos. Estamos hablando justamente de la causa de Santiago Aguilera, esta persona que fue raptada, que fue privada de su libertad y que posterior a eso terminan encontrando su cuerpo sin vida. Se conocen algunos datos, teniendo en cuenta también que el próximo 3 de junio se va a conocer el veredicto. Uno de los casos más crueles y espeluznantes de Córdoba en los últimos años, como el secuestro extorsivo, tortura y asesinato de Santiago Aguilera Allende, ocurrido en Valle de Tras la Sierra el pasado 2022, tendrá finalmente justicia dentro de un par de semanas. El próximo 3 de junio, el Tribunal Oral Federal tendrá en Córdoba, justamente se va a dar a conocer su veredicto en el juicio que se le sigue con dos acusados de haber participado en una trama que no deja de velar mucho del espanto que lo veníamos contando. Esa jornada los jueces van a escuchar lo que tengan que pedir los padres de la víctima y luego van a dar la última palabra los dos acusados para luego pasar a deliberar y dictar sentencia. El principal acusado es Walter Ezequiel Gil, de 25 años, un joven que trabaja con el padre de la víctima en un corralón afuera de la ciudad de Villa Dolores. Cercano a las pruebas, también Gil admitió durante el juicio haber entregado a Santiago a una banda, pero añadió que no sabía quiénes eran y que se iba tampoco a realizarle. De hecho, Santiago fue torturado y asesinado cuando Gil ya había sido apresado. Para el principal acusado, el fiscal federal Carlos Gonella, luego de cercarlo con pruebas, reclamó la pena de perpetua para considerarlo como coautor del secuestro seguido de muerte. Vamos a poder dialogar también con Alejandro, que es el abogado de la familia, para poder empezar a entender un poco también cómo será, qué se está esperando también y seguramente para poder conocer también la fecha exacta, como te lo veníamos contando. Alejandro, doctor, es un placer, es un gusto tenerlo aquí en Córdoba Noticias, poder escucharlo también para que nos dé un mayor margen de entendimiento de lo que está sucediendo con esta causa que nos ha impactado a todos los argentinos. Un placer y un gusto saludarlo, doctor. Juan Pablo, buen día, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo. Bueno, ayer culminó la ronda de alegatos, alegó la defensa. Nosotros habíamos hecho lo propio hace ya 15 días. Nosotros, como parte querellante, hemos reclamado la única pena que prevé el Código Penal para el delito de secuestro extorsivo agravado por el resultado de la muerte, que es prisión perpetua para ambos imputados, para Walter Gil y para Julio César Ramírez. Nosotros consideramos que ambos son coautores y han tenido participación en el secuestro, y el resultado de la muerte, si bien esta se produjo cuando Walter Gil ya estaba detenido, ese resultado era una alternativa prevista de antemano cuando planificaron ese atroz delito que llevaron adelante. Es un caso que conmociona no solamente a Córdoba, sino que tuvo repercusiones nacionales también. Por lo tanto, tiene una cierta presión mediática, una presión social, donde se va a imponer justamente, y donde por lo menos, no solamente en el tribunal, sino que fuera del tribunal también se va a buscar implementar también la sanción más severa. En realidad, es uno de los hechos más graves de la historia judicial, no solo de Córdoba, sino del país. De la nación, claro. Como secuestro extorsivo, por las características de la víctima, por las características del secuestrador, porque era una persona de confianza, era un empleado del padre de la víctima que se había granjeado su amistad, un chico de 18 años con dificultades de salud severas, desde los 10 hasta los 15 años en tratamiento de diálisis. La madre le donó un riñón que pudieron trasplantarlo, y recién cuando estaba empezando a recuperarse y a hacer una vida sana y normal, empieza a trabajar en el corralón del padre, conoce a este sujeto, Walter Gil, quien se granjeó su confianza, su amistad, con una finalidad espuria que era llevar adelante el secuestro, por una ambición económica, estrictamente. Perfecto. Es un hecho espantoso, además de la manera salvaje y cruel que lo mataron, torturándolo durante 48 horas antes de matarlo. Es uno de los hechos más graves y más conmocionantes de la historia del país. De hecho, Alejandro, no recuerdo sinceramente un caso en el último tiempo, por lo menos en los últimos 15 o 20 años en Argentina, que haya sido de tal magnitud. No, inclusive en el debate, en el juicio, declaró el médico forense, el doctor Moisés Dib, que es el director del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, un profesional con más de 50.000 autopsias de experiencia en su ver,
y señalaba que ese nivel de violencia sobre una persona no lo había visto nunca antes. Violencia deliberada, o sea, rastros de tortura, heridas de distintos tiempos de evolución. Durante 72 o 48 horas lo han estado torturando sistemáticamente. Un hecho espantoso. Sí, la verdad. Además, un hecho evitable, que eso es lo que genera más bronca todavía, y por eso es que la familia Aguilera ha denunciado en su momento penalmente al fiscal Enrique Semestrari, que era quien estaba a cargo de la investigación, porque desde el mismo momento que él llegó a la ciudad de Villa Dolores, él subestimó la situación, minimizó la hipótesis del secuestro. Él pensó que era una cuestión planificada entre Walter Gil y Santiago, porque surgía de los chats que eran amigos, habían acordado reunirse en ocasiones anteriores para compartir bebidas, salidas. Bueno, pero todo eso era dentro del plan delictivo de esta persona. Lo detuvo el día jueves, la ley le imponía que tenía que tomar declaración inmediatamente, hacerle conocer lo que prevé la ley, que si él colaboraba brindando datos para ubicar el paradero de la víctima y recuperarlo con vida, se atenuaba su responsabilidad penal, se disminuye su condena en un tercio. No hizo lo que debía hacer, subestimó, y porque él pensó que era una cuestión de menor gravedad. Es decir, fue como se suele decir, perdón la expresión tan coloquial y chabacana, fue un tiro de taba. O sea, se la jugó a cara y seca. Total, lo único que estaba en juego era nada más y nada menos que la vida de Santiago, un joven de 18 años. Excelente, doctor. Excelente. La verdad que nos puso un contexto realmente y nos describió realmente lo que ha sucedido y seguramente también lo que va a suceder en la sala de tribunales federales. Vamos a estar justamente en tribunales, judiciales. Vamos a estar... El día 3 de junio va a ser la sentencia. Sí. El contacto ha sido realmente fortuito y seguramente lo seguiremos manteniendo con el tiempo. Muchas gracias por ponernos en contacto. Adiós, buenos días. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba justamente el abogado de la familia.